Bueno, yo no sé qué hacer para mantenerlos a ustedes ahorita animados, porque yo estoy un poquito así down, ¿no? Trataré de, y además el tema realmente, Juan Carlos me dijo que hablara de seguridad, y la verdad es que es tan difícil en el sentido de que en nuestro país, por ejemplo en Venezuela no hay seguridad, mueren 59 personas cada día en Caracas, es decir, 2 muertes cada hora. Imagínense ustedes qué tipo de seguridad podemos tener en los hospitales. Entonces simplemente es un decir, y lo que decía mi gran amigo el doctor Humberto Arenas ayer, que podemos hacer muchas cosas lindas y hablar de muchos criterios, de cuánto de hacer de esto y de esto, y si no tenemos seguridad, no tenemos calidad y no tenemos protocolos establecidos, lo que vamos a hacer realmente es nada. Es una mentira que queda en nuestros sueños de aquellos ideales que quisiéramos. Entonces, hablando de seguridad, fíjense ustedes acá que me encanta esto, ¿no? No estamos ante una receta de cocina, estamos ante situaciones graves donde nuestros objetivos son nuestros enfermos, nuestros pacientes. Los objetivos de esta charla están centrados en revisar conceptos básicos y afines de seguridad en relación con la nutrición enteral, mostrar lo que significa la nutrición enteral, composición, limitaciones, de una manera muy rápida, porque no puedo excluir lo que es la nutrición enteral para hablar de seguridad. Reconocer la aplicabilidad de la seguridad en la nutrición enteral y revisar aquellas opciones para dar seguridad en lo que hacemos en nutrición enteral en el quehacer diario. Entonces, seguridad viene del latín securitas, exento de peligro, ausencia de riesgo o confianza en algo o en alguien, algo cierto, algo firme, indubitable, objetivo o fin que se anhela. Es un principio fundamental en el cuidado del paciente. La nutrición es una ciencia básica y debe apoyarse en medicina basada en evidencia y adherirnos a la literatura y a los requerimientos del paciente. La prevención de los efectos adversos son los elementos más importantes de lo que debemos hacer en el cuidado diario. Ahora, seguridad está aunado a la palabra calidad, aunado a la palabra prevención. Por lo tanto, no podemos excluir estos términos para poder hacer las cosas con excelencia. Nutrición adecuada y segura. Tenemos que hacer algo seguro y adecuado para producir beneficios en la capacidad funcional, reducir las complicaciones de la mortalidad, menos infecciones, mejor pronóstico, menor estancia hospitalaria y el destino del alto que sea los hogares y que no sea una reinserción, nuevamente un regreso a los hospitales. El reto entonces está en promover acciones hacia la mejor calidad de vida de ese paciente y de la institución en donde nosotros estamos trabajando. Cuando hablamos del cuidado nutricional del paciente hospitalizado, debemos tener protocolos. Nos lo señalaba la declaración de Cancún que hicimos en 2008 con equipos de trabajo importantes, donde decíamos que tenía que haber protocolos de manejo, derecho a la nutrición en los hospitales. El derecho es importante. Todo paciente debe ser evaluado inicialmente subjetivo o objetivamente. Crear equipos de trabajo, servicios de alimentaciones con centrales de mezcla, donde el costo-beneficio esté presente constantemente, hacer tamizajes, evaluación nutricional, para destacarnos en cuanto a la asertividad del tratamiento nutricional. Tenemos entonces, está publicado la declaración de Cancún 2008, donde estuvo a la cabeza el doctor Juan Carlos Castillo, gran amigo, y todas las sociedades de nutrición parenteral integral de Latinoamérica. Entonces, como les decía, calidad es un elemento que debe estar definido dentro del concepto de seguridad. Es la superioridad, la excelencia de lo que hacemos, un instrumento global de gestión enfocado a la mejora continua de todas las actividades hospitalarias y a todos los procesos que se realizan tanto dentro como fuera de la institución. Pero realmente la verdadera calidad, la más absoluta y profunda de la calidad, es la que se encierra en las personas y en sus valores. Si no tenemos eso interno, difícilmente podemos modificar muchas cosas de nuestro hacer cotidiano. Esta revisión que hizo Marion Winkler, ella fue presidente de Aspen, es nutricionista, ella pudo revisar en esto que ella nos informó bien interesante, que en el año 2000 el Instituto de Medicina estimó los errores médicos en los hospitales de Estados Unidos con resultados alarmantes de 98.000 muertes por año. Los costos económicos asociados a estos errores estaban entre 17 y 29 billones de dólares al año, y dentro de ellos se reportaba de una manera muy significativa lo que era el soporte nutricional.
Entonces tenemos bastante trabajo y estamos hablando de centros de excelencia con legislación. Imagínense ustedes si trasladamos a eso a nuestras sociedades y a nuestros hospitales. El costo de no tratar un problema está en mayor deterioro mental y de las funciones físicas y celulares, entre otras. Tenemos además aumento del número de complicaciones, recuperación lenta y comprometida, mayor tiempo de convalecencia y retorno a sus ocupaciones habituales. Tenemos aumento del uso de los recursos de insumos, tiempo y otras prescripciones en los hospitales, retraso en la curación de los procesos, tenemos aumento de la mortalidad y por supuesto incremento de la duración de hospitalización, estancia hospitalaria, y eso es igual a costo y mortalidad. Tenemos entonces que este es el sujeto hospitalizado, que está en ayunos, está en sueroterapia, recibe fármaco y el tiempo de estancia hospitalaria por no hacerlo bien quiere decir que le estamos restando cama a otro paciente. El tipo de tratamiento, porque tenemos que decir algo de la nutrición enteral. La nutrición enteral no excluye la vía oral, ¿ok? Eso es bien importante. Tenemos sondas, tenemos suplementos y todos estos elementos hay que considerarlos con el concepto de seguridad y calidad. Entonces tenemos aquellos sujetos que reciben suplementos orales y tenemos todos los tipos de sondas o tubos, naso, oro, gastrostomía, lleno, gastro, todos los elementos que ingresan a un tracto gastrointestinal que no es indemne, ¿ok? Eso es bien importante. Pero sí podemos contaminarnos ante un paciente inmunosuprimido como es el paciente hospitalizado. Entonces, ¿a dónde va dirigida esta acción de la nutrición cuando está indicada? Pacientes malnutridos, desnutridos, enfermedades carenciales, patologías relacionadas con la nutrición, pacientes en riesgo, por ejemplo, la suplementación oral compensa déficit en pacientes que consumen de manera insuficiente y reducción de ingesta habitual, por ejemplo, el paciente anoréxico con intolerancia, aversión a ciertos alimentos, no es adecuada para sus necesidades nutritivas, el pobre anciano que no sabe cómo prepararse y dónde conseguir alimentación, etcétera, etcétera. Las indicaciones están dadas a aquellos pacientes con limitación de ingesta, previo oral, tracto íntegro o comprometido, con definiciones claras de cuándo y por qué. Podemos dar dietas poliméricas, oligo, especiales, modulares, con tractos gastrointestinales funcionales, que son los conceptos básicos de lo que se maneja de rutina en nutrición enteral. Contraindicaciones absolutas. Eso es relativo con la literatura tan avanzada que tenemos hoy en día, y a veces tenemos pacientes con el concepto de inestable hemodinámicamente, pero que manejamos farmaconutrición y pudiese ser que la nutrición enteral en algún momento pueda llamarse también farmaconutriente. Entonces no hay tal a veces absolutas, obstrucciones, hipohemotilidad, diarreas, fístulas, enterocolitis, todo eso es relativo. Y tenemos las relativas enfermedades terminales, que va allí la ética, la encíclica papal, el Papa Juan Pablo II, que me encanta, las diarreas, intestino corto, hemorragias digestivas severas, etc. Y va a depender de esa clínica del paciente para poder decir, ingresamos o no ingresamos al tracto. Por lo tanto, los algoritmos de decisiones son básicos para establecer seguridad. Lo que yo le decía, tal mensaje, tenemos que entrenar a la persona que tiene el primer contacto con el paciente, le hace enfermera, le hace nutricionista, le hace médico, haga un tamizaje. Utilizamos a Condor con 4 preguntas, uno que dice sí, y a ese paciente lo vamos a evaluar. Si dice que no, lo volvemos a evaluar semanalmente, y si no, después de tener el tamizaje y haber clasificado a ese paciente de riesgo, vamos a hacer las evaluaciones más subjetivas en aporte de cualquier otra clínica que pudiese presentar el paciente. Entonces, esto simplemente es un ejemplo de cuando hay tolerancia, no hay, pero tenemos que tener protocolos en los hospitales. Esto es el paciente. El paciente, ustedes han visto cómo ha incrementado de manera importante la utilización de la nutrición enteral en el tiempo, de los años 88 a 2004, se ha incrementado y se sabe que es la vía fisiológica de la nutrición y la forma de comer. Nacemos comiendo, difícilmente nos podemos olvidar de cómo es eso. Después de que nosotros tengamos esto, ¿verdad?, vamos a seleccionar la fórmula, vemos qué vía, qué tipo de suplemento, y todos estos tienen elementos que tenemos que tener controles y seguridad para hacerlo de manera interesante. Aquí ven ustedes, esto es muy interesante, valga la redundancia, en Estados Unidos es tanta esta problemática de errores que se cometen con estos costos, que existen estos afiches que se pueden conseguir por internet y los pueden pedir para sus hospitales. Entonces fíjense qué interesante, ¿no? Aquí dicen práctica segura en la alimentación enteral. Aquí vean,
técnicas asépticas, como lavarse las manos, qué hacer, rotular, etiquetar. Este es el paciente, la cama es esta. ¿Qué no hemos visto nosotros en nuestros años? Le ponen el de esta cama, la de esta, le decimos el paciente 18, la paciente de la cama 20, y así sucesivamente. Tenemos elevada la cabeza de la cama, 30, 45 grados, tratar de evitar la broncoaspiración. Con paciente correcto, fórmula correcta, sonda correcta. Esa es la sonda de 6 French, de 8, de 10, de 12, un Foley. Le ponemos ¿qué? Un Levin a estas alturas de la vida, o le ponemos un Elatón pasado por el tracto gastrointestinal, ¿no? Ustedes ven que esas cosas pasan, a veces no tenemos otros recursos, pero vamos a procurar dañar menos al paciente. Y aquí tenemos todas estas líneas, las conexiones de la línea cuando se guinda el producto, cuántas conexiones hay y dónde pudiésemos nosotros permitir que ingrese el microorganismo dañando, infectando al paciente de manera importante. Tenemos este otro afiche que también se consigue por vía internet, lo pueden pedir a los hospitales, donde nos comunicamos, ¿verdad?, el tipo de medicamento que le vamos a dar al paciente. Señores, hablemos con el químico, como le dicen acá, el farmacéutico en mi país. Vamos a establecer si es agua, el tipo, cómo debe ser, todas las cosas que tienen que ver con interacción droga-droga y droga-nutriente. Tenemos también la práctica para niños, otro de los afiches bien interesantes, donde vemos si es el paciente correcto, si se comenzó de manera en el momento correspondiente, cómo se preparó, etcétera, etcétera. Todo lo que estamos en los hospitales sabemos la cantidad de detalles que tenemos que tener en cuenta. Yo creo que esto se puede colocar en un sitio público donde estemos todos los días trabajando para recordar a la gente lo que hay que hacer. Entonces, en función de esto y de los errores que nosotros vemos que se cometen, existen planes de controles que atacan puntos críticos en la decisión, en toma de decisión de cuando estamos trabajando. Tenemos que ver con el almacenamiento, dónde colocamos eso, qué tipo de productos, son artesanales, son alimentos, son fórmulas de tipo cerradas o sistemas abiertos, si es agua o polvo, la diferencia es importante, qué tipo de agua, de dónde viene, que el polvo es más contaminante y en Estados Unidos tratan de eliminarlo. La oportunidad, a las 24 horas estuvo preparado, lo desechamos, tarda 48, se refrigera en freezer, ¿qué vamos a hacer? Eso es importante. La administración, la oportunidad y el cumplimiento de metas, tener claro hacia dónde vamos. Entonces acá, en este es un NCT, una publicación de Peggy Gunter, donde se puede observar que esta no está tan bonita la lámina, pero de algo sirve, ¿no? Acá, en la forma de preparación, estos punticos negros son los elementos más críticos cuando hacemos la preparación de la nutrición integral. Allí en donde hay más contaminantes y más errores. Tenemos también formatos, órdenes para establecer, posiblemente allí no se vea también, aquí se vea mejor. ¿Cómo vamos a ordenar? El paciente, la cama, el número, el tipo de fórmula, cómo debe ser entregado, si es por ostomía, si es por sondas, dependiendo. El tipo de método, si es por bomba, si es por goteo, si es por bolus, si es cíclico, y así. Esto tiene que existir en todos los hospitales. Es muy importante porque a veces lo hacemos en papeles en blanco sin ningún tipo de lógica de lo que estamos haciendo ni recopilamos la información más importante. Entonces, es importante en esa manipulación de ese proceso de llevar a cabo esa nutrición integral, evaluar los cambios físicos. A veces, como me pasó una vez, a mí nunca se me olvida, pero era con nutrición parenteral. Me llamó una enfermera corriendo, mire, venga para que vea esto. Y yo veo la nutrición parenteral en el 13-1, primera vez que hacíamos 13-1, y tenía una capa blanca arriba, la fórmula. Y ella lo que hacía era agitarlo y déselo, ¿no? Imagínense ustedes si nosotros hacemos eso. Es una locura y lo hacemos. Entonces, ¿cuándo y cómo, no? Si la conexión está intacta, ¿verdad? Si el riesgo de contaminación es retrógrado, y entonces llega la enfermera y nos le dimos protocolos y punza delante del paciente, que tiene una sepsis importante, y punza allí el producto y se lo da al paciente. Entonces vean la cantidad de errores que nosotros cometemos con rutina y ni nos damos cuenta. Otra cosa que es importante, que lo que es para vía enteral, es para vía enteral. Yo he visto en mi tiempo de trabajo 4 muertos con nutrición enteral dada por vía endovenosa. Y yo creo que a algunos de ustedes le ha pasado, o lo ha visto por lo menos, porque no colocan que esto es exclusividad para nutrición enteral.
Asimismo, tenemos esto que yo les decía, el tiempo de espera, a las 4 horas, a las 8. Esa fórmula está hecha para durar 48 horas. ¿Es hecho con producto lácteo? Jamás. Jamás. Entonces, es bien importante tener claro qué se preparó y con qué se está preparando eso. Aquí tenemos una forma, estos son dos conexiones. Esta es la bolsa de nutrición enteral y este sistema tiene dos tipos de conexiones donde si esto se pierde, tenemos 1, 2, 3, 4 sitios donde el paciente puede estar contaminado. Aquí tenemos este solamente es con 2 sitios de peligro, pero tenemos que vigilar cómo lo conectó, la enfermera utilizó guantes, tenía las manos lavadas, etcétera, etcétera, porque todo esto depende de la excelencia de lo que estamos haciendo. Ahora bien, estamos a veces en sitios, en partes del país donde no tenemos productos enterales y tenemos que recurrir a las fórmulas enterales artesanales. Pero ¿qué pasa con estas fórmulas? El contenido nutricional y la cantidad microbiológica es inconsistente. Yo le quiero dar 0.5 gramos de glutamina vía enteral. ¿Cómo se lo doy? Si estoy utilizando papa, huevo, etcétera, ¿no? Y el agua era de chorro. Entonces, fíjense ustedes lo que significa manejarnos con este tipo de fórmulas si no tenemos ambientes especializados, estériles, para poderlo hacer con excelencia. Entonces, entramos a otro, ¿verdad? Cuando entramos en medicina basada en evidencia, decimos que yo tengo que medir un residuo gástrico de 250 cc a las 5 horas cuando yo le di al paciente la alimentación. ¿Qué pasó? Que ellos me decían aquí que era 250, antes, después, hay tantos criterios que cuando vamos a medicina basada en evidencia, vemos que hoy en día, como alguien señalaba ayer hablando de residuo gástrico, es tan controversial que ya estamos hablando hasta de 500. ¿Qué tal? Entonces, ¿quién tiene la verdad? Es bien interesante si el paciente tiene gastroparesia, etcétera, qué tipo de patología el paciente está séptico. Entonces, lo que sí es cierto que esto en relación a la nutrición enteral es medicina basada en evidencia. La nutrición enteral es preferida sobre la parenteral porque es fisiológica. No es que no se pueda utilizar porque hay el momento para, ¿verdad? Se debe comenzar en las primeras horas cuando hablamos de nutrición precoz, evidencia grado B, CC, ustedes verán la evidencia al lado, acá la tienen. En inestabilidad hemodinámica todavía cae la duda si vamos a hablar de farmaconutrición o nutrición como tal, y los sonidos intestinales, que siempre fue un tabú, tienen que estar presentes para dar nutrición enteral. Todo esto es relativo y ustedes ven que es una evidencia grado B. Y así de esa manera, si nosotros tenemos el respaldo de las guías y de las evidencias, estamos trabajando con mayor seguridad. Ahora bien, ¿cómo hacer para tener cambios estratégicos en las políticas donde nosotros trabajamos? Es bien interesante porque primero, el ser humano es la llave, es el punto crítico para hacer estos cambios, donde debe estar un ambiente bien importante de presión. Yo sé que las nutricionistas nos cuesta un poquito más que se nos oiga la palabra, ¿no? A que le dicen nutriólogos, pero si gritamos un poquito nos escuchan. Y sobre todo hay que trabajar en equipo, es bien importante tener metas, tener cooperación en integridad entre los equipos con calidad y coherencia de las políticas, si no, no logramos hacer cambios importantes en materia de seguridad. La optimización de la calidad y asistencial, se puso un punto de referencia que es Estados Unidos, que es el Joint Committee, la Comisión de Acreditación que nos da la base para tener estos niveles de seguridad. Esta comisión habla que el control y calidad define de la asistencia sanitaria como el grado en el cual los servicios de salud para los individuos y las poblaciones redundan en un aumento de la probabilidad de que se consigan las metas deseadas, de forma tal que la actuación sea coherente con los conocimientos de lo que se dispone. Con estos conceptos, ellos tienen unas metas muy claras. Esta es la página web. Traté, pero de verdad que la computadora me falló y no hubo manera de ponerle acá, pero ustedes pueden ingresar a la página. Ellos tienen metas que serían mejorando la seguridad en el uso de medicamentos, eliminando sitio equivocado, paciente equivocado y procedimiento quirúrgico equivocado, mejorar la eficacia de los sistemas clínicos de alarma, reduciendo el riesgo de los cuidados de salud asociados a las infecciones. Estas normas clínicas están en un manual de homologación y es un proceso que tiene las siguientes fases: prueba de detección, evaluación, reevaluación, elaboración del plan para la intervención nutricional,
prescripción, orden de tratamiento, preparación, distribución, administración y seguimiento del paciente. Estos son fases muy importantes para poder nosotros establecer los controles y la seguridad. Estos manuales están organizados por función y actividades. Y aquí mismo hace énfasis en los procesos interdisciplinarios, no podemos trabajar aislados. Y las normas están acá, yo se las coloco en los apartados funcionales de esa página web, en evaluar al paciente, en atención al paciente, formación y procesos de tratamiento. Yo sé que esto es algo árido, pero tiene que formar parte de nuestro quehacer diario. Entonces salen las recomendaciones de ESPE en la práctica de la seguridad de nutrición enteral en el año 2009. Y les voy a rápidamente señalar en el punto 1, ordenar y etiquetar, lo que les vengo diciendo. Formulación y orden, elementos a ordenar, formatos etiquetados. Luego tenemos fórmulas, ¿qué tipo? Y regulación de las fórmulas infantiles. Seguridad y estabilidad del agua, lo que les decía anteriormente. Seguridad del agua, tipo de agua, indicación, seguridad de la fórmula, contaminación, exposición, uso, estabilidad. Tenemos los accesos, entonces, selección, qué tipo, y así sucesivamente, la administración enteral, inicio, uso de bombas, posición del paciente, que es importante, limpieza, pérdida de las conexiones, que también se los mostré anteriormente. Aquí también tenemos la administración de medicamentos, señores, utilicemos al químico, formas y las dosis, uso de la vía gástrica versus vía intestinal. No podemos dar un medicamento de larga, de time release, ¿cómo se llama? De liberación prolongada de una. Ustedes se imaginan lo que significa, ¿no? Interacción droga-droga, droga-nutriente, medicación diluida y monitorización de la administración de nutrición con el síndrome de alimentación en función de que el paciente venga, si es un paciente desnutrido, y considerar siempre en ese checklist si el paciente le estamos evaluando ese equilibrio hidroelectrolítico que pudiese ser causa de muerte en el paciente. Entonces, prevención y seguridad. Vamos a disminuir los riesgos, manipulación adecuada, disminuir riesgo de la oclusión, irrigar sondas, disminuir riesgos de contaminación, asimismo como riesgo de broncoaspiración, mantener la cabeza elevada, ajustar la administración, disminuir riesgo de desplazamiento de la sonda, cómo está conectado. Yo me molesto mucho cuando entro a ver a un paciente en terapia intensiva y le veo todos los tapes que ustedes se pueden imaginar en la cara del pobre paciente. Y eso, nadie se entera de eso, el paciente la tiene colocada y no hay quien supervise. Tenemos que entrenar a las enfermeras para que tengan un protocolo estricto de lo que estamos haciendo. Y así sucesivamente, fíjense, disminuir riesgo de alteración del hábito intestinal, si el paciente tiene diarrea, no tiene que ser una cosa que a la enfermera no le gusta, ¿verdad? Porque son pacientes, pero eso es, el 30% de los pacientes presentan diarrea a nivel por clostridio difícil o por lo que fuese. Existe un sistema en Estados Unidos de alarma, donde nosotros podemos llamar por teléfono y decir, este paciente murió porque se le colocó una nutrición enteral vía endovenosa. Pero ellos son muy cautelosos, ellos lo hacen, a ellos no van a ser perseguidos, ni nadie va a saber, porque son mecanismos internos para hacer lo que está pasando en los hospitales. Pero tienen esta manera bien interesante, que ellos, es el Instituto de Medicación, Institute Safe Medication Practices, donde, por ejemplo, errores en la prescripción han visto, de entrega, de monitorización, del etiquetado, mala administración de la droga, y ellos lo hacen y es una manera de establecer correcciones en el tiempo. Asimismo, entonces, tenemos que llegar a ser indicadores de calidad. En Latinoamérica tenemos, creo que el único país que tiene indicadores de calidad es Brasil. Y es muy lindo porque nosotros tenemos que llegar a legislar, a hacer indicadores de calidad, que ya sería otro tema, no soy experta. Sin embargo, trae un poquito a colación de lo que significa un indicador. Proporcionar una medida concreta, cuantificable, para todas las preguntas que se quieran responder. Los indicadores son generalmente expresados como una tasa o razón que los hace más útiles para medir las tendencias en el tiempo. ¿Cuántos pacientes ingresaron hoy? Por ejemplo, que les hicimos tamizaje. ¿Cuántos llevaron? Deben ser evaluados tanto para tener un éxito de tanto. Es más o menos el concepto de lo que se debe manejar con indicadores de calidad. Aquí tenemos un buen indicador, debe ser válido, confiable, medible, objetivo, deberá poder regularse en función del riesgo y de la gravedad, y así sucesivamente. Existe un grupo que se llama ILSI, que también está presente en los Estados Unidos, donde se encarga de hacer revisiones de este tipo para establecer indicadores y que sean, desde el punto de vista gubernamental, aceptados y manejados como a nivel de los ministerios. Entonces, este es un ejemplo, la frecuencia de ingesta reducida en un paciente en la terapia nutricional.
Objetivo estratégico, conocer la duración del ayuno antes. ¿Cuántos meses tuvo de ayuno? En promedio, ¿cuántos pacientes fueron? Esto tiene una tasa, una manera de calcularlo para saber cómo estamos haciendo las cosas y si estamos en el orden de lo que debemos hacer. Aquí este no se ve tanto, pero acá, por ejemplo, el control de calidad de la asistencia nutricional tampoco. Este es con el mismo criterio del John Committee de acreditación de los Estados Unidos. Aquí lo tienen en Estados Unidos, ustedes están cerquita, y por ejemplo en Nicaragua alguien lo estaba utilizando cuando estuve allá. Tienen alguna forma y ustedes son los primeros para establecer eso a nivel gubernamental. Entonces, yo traje el ejemplo de Brasil. Está mi querida Cristina, que yo sé que ya ha trabajado en estas cosas con el doctor Weiser, porque es de la GANEP. Y ¿por qué fue importante en aquel momento? Ellos, el doctor Weiser, ¿verdad? Lo vio como una estrategia para implementar en el área de nutrición clínica la excelencia. Entonces, la estrategia política y administrativa para recibir reembolso por parte del Estado. Entonces, es estupendo, porque si yo lo hago bien y el Estado reconoce que tenemos los indicadores, que tenemos un equipo de excelencia, unidades de mezcla, el hospital le van a dar el pago de lo que está gastando, que es muy costoso en materia de nutrición integral o soporte nutricional. Entonces, tiene que haber equipos con control de calidad. Y aquí ustedes vieron cómo ellos, cuando empezaron a trabajar en este sentido, mejoró la asistencia de pacientes de 113 a 419, y más adelante vieron que habiendo equipos formales especializados con farmacéuticos registrados, exámenes, con el NSI, como hacen en Estados Unidos para ser acreditado el médico, la nutricionista, la farmacéutica y la enfermera en el área de soporte nutricional. Es interesante porque ellos observaron en el tiempo que en 7 años luego de haber establecido esto, se duplicó el número de equipos de soporte nutricional en Sao Paulo. Entonces, a eso vamos. Estos son los tips que les voy a dejar, donde tenemos que tener en cuenta lo que hacemos. Seguridad de la fórmula. En sistemas abiertos cerrados va a haber variantes según el fabricante. Sistema cerrado 24 a 48 horas sin manipular el sitio de inserción. No adicionar medicamento a la fórmula por riesgo de incompatibilidad físico-química, obstrucción, alteración de la respuesta terapéutica, lavado de manos con agua y jabón, higienización, respetar normas generales de higiene, comprobar fecha de vencimiento de las fórmulas, administrar fórmulas a temperatura ambiente, cumplir horarios, descartar si es necesario, no usar latas averiadas, rotular, por favor, todo lo que estamos haciendo. Estas son la medicina basada en evidencia, las prácticas, donde podemos observar que son todas evidencias no es la excelencia, necesitamos hacer más estudios sobre eso, en el tipo de institución, si hay formularios disponibles y todo lo que les he venido diciendo. Hay una comunicación del New England Journal of Medicine donde estudió un análisis de cerca de 12 millones de pagos por servicio de los beneficiarios de un Medicare, que casi el 20% de los datos de alta en un paciente fueron readmitidos a los 30 días. Luego, el 34% fueron hospitalizados nuevamente dentro de 90 días y el 54% dentro de un año. Entonces, los errores en la medicación jugaban un papel preponderante en lo que estamos haciendo. ¿Qué debe hacer usted? Describir y revisar las recomendaciones de las guías, identificar la prevalencia de las prácticas actuales de nutrición y establecer las diferencias en la práctica actual y las recomendaciones de las guías, definir las barreras que impiden la implantación y adherencia a esas guías que estamos revisando. El Comité Americano de Seguridad, de Calidad y Cuidado de Seguro para el siglo XXI señala que debe haber seguridad y evite riesgo, evidencia basada en medicina, con el apropiado uso de la medicina, céntrese en el paciente, quiera al paciente, trabaje para el paciente, exactitud en el tiempo, reduzca esperas y retrasos, sea eficiente, evite pérdidas, balance, calidad, el cuidado no debe variar. Uno va a un restaurante que a uno le gusta y va siempre, el día que varió la calidad no vuelve a ir. Entonces, eso es bien importante mantenerlo para tener la excelencia con el paciente. Siempre la nutrición ha sido criticada en los hospitales y el paciente nunca le gusta comer en los hospitales. ¿Qué pasa si estamos nosotros, los expertos? Vamos a hacerlo bien. Estas son las conclusiones en función de los objetivos. Seguridad, calidad y prevención pertenece al arte de la excelencia, remitirnos a modelos de cambio para aplicar estos conceptos en el ámbito hospitalario. Las fórmulas integrales son determinantes para combatir la depresión metabólica, nutricional en diferentes estados de subalimentación, hipercatabólica, inmunosupresión, etc. Para mejorar los resultados clínicos y reducir costos debe ser manejado con equipos interdisciplinarios. Algunas proyecciones de esta charla permitirá reflexionar, analizar y posiblemente ayudar
a propuestas para los futuros programas de educación y legislación en nuestros países en Latinoamérica. Lo más importante en este mundo no es dónde estamos, sino saber en qué dirección nos movemos. Muchas gracias. Estas son las preguntas, pero no vamos a entrar en esto, ¿verdad, Juan Carlos? ¿Preguntamos? ¿Respondemos? Sí. Ok. Para poder ofrecer seguridad y nutrición integral es necesario adherirse a la literatura de la medicina de la evidencia, ¿verdadero o falso? Ah, verdad, cae por su propio peso. La nutrición integral no requiere controles, los suplementos nutricionales se utilizan de rutina. ¿Falso? Vamos a ver si es verdad. Pregunta, ¿conoce organismos internacionales que dicten pautas? ¿Tiene aquí alguno? Sí. ¿Cuál es? El John Committee, ¿verdad? Se lo dije todo el tiempo, estuvimos hablando sobre eso. Y en internet, cuidado con el internet. Y entonces aquí están las respuestas, ¿verdad? ¿Salieron con 100? ¿20? ¿El plus? Bueno, aquí está la bibliografía anexa, esto se lo dejamos a Juan Carlos. Y encantada de haber estado con ustedes, a mis queridos amigos de México, porque de verdad que la pasó padre. Gracias.